En esta ocasión estaré exponiendo la asignatura de probabilidad y estadística descriptiva del tema 1, que es la distribución de frecuencia, que se imparte en el Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa y lo presenta su servidor, que mi nombre es Mitsunori Hernández Lorenzo. El objetivo de este video es dar a conocer cómo se realiza una tabla o distribución de frecuencia para datos no agrupados. Pues bien, como una introducción, nosotros constantemente hemos estado escuchando la palabra estadística, que a menudo se refiere a gráficas y tablas, y que son cifras relativas a nacimientos, muertes, impuestos, demografías, ingresos, deudas, créditos, etc. Bueno, un sinnúmero de información que muchas veces nosotros necesitamos saber y que es necesario comprender que representa cada concepto y la metodología mediante la cual se obtiene un dato estadístico. La utilización de la distribución de frecuencia, que tiene como objetivo principal el presentar los datos de una manera que facilita su comprensión e interpretación, y que es recomendable utilizar la herramienta básica de la estadística descriptiva para muestrear, procesar y comunicar información social y científica para la toma de decisiones de la vida cotidiana. Claro que nosotros hemos utilizado de alguna manera varias informaciones que lo utilizamos para poder tomar ciertas decisiones. Pues bien, para poder realizar la distribución o tabla de frecuencia para datos no agrupados, nos dice que cuando el tamaño de la muestra n es infinito y el número de datos es pequeño, es fácil de hacer un análisis de los datos tomando cada uno de los datos diferentes y ordenándolos. Pues para ello vamos a utilizar un ejemplo y que interpretaremos de alguna manera de forma detallada cómo y en qué consiste. Nos dice de alguna manera que cierta universidad realizó un experimento sobre el coeficiente intelectual, para lo cual aplicó un examen de coeficiente intelectual a un grupo de 20 estudiantes escogidos al azar, obteniendo los siguientes resultados. Aquí nos está dando prácticamente los resultados, y que toda vez que se obtienen los datos, que pues prácticamente está desordenado, hay que ordenarlo de menor a mayor o viceversa. Pues aquí ya lo ordenó de menor a mayor los datos, y que pues lo vamos a utilizar para realizar nuestra tabla de frecuencia. X y son los datos de alguna manera que se obtuvieron. F pues es de alguna manera la frecuencia con que se repite cada dato. En este caso estamos viendo que 106 se repite 3 veces y podemos contarlos. 1, 2, 3. 109 se repite 5, 112 7, 119 2, 124 3. Y que al realizar la suma de estos, pues nos tiene que dar el total de datos que nosotros estamos analizando. En este caso son 20 estudiantes. FA significa frecuencia acumulada. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene sumando la frecuencia absoluta de cada dato más la frecuencia acumulada anterior. En este caso, 3 más la frecuencia acumulada anterior, que no tenemos, pues es 3. 5 más la frecuencia acumulada anterior, que es 3, 8. 7 más la frecuencia acumulada anterior, que es 8, 15. 2 más 15, 17, y 3 más 17, 20. Algo muy importante nos dice que el último dato de la frecuencia acumulada debe ser igual al total de datos, y aquí vemos claramente que coinciden. También tenemos FR, que significa frecuencia relativa. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene mediante la frecuencia absoluta de cada dato entre el total de datos. En este caso, 3 entre 20 me da 0.15, 5 entre 20, 0.25, 7 entre 20, 0.35, 2 entre 20, 0.10, 3 entre 20, 0.15. Y pues la suma de esto siempre nos va a dar la unidad. También vamos a obtener la FRA, que significa frecuencia relativa acumulada. Pues de alguna manera es la suma de la frecuencia relativa de cada dato más la frecuencia relativa acumulada. 0.15 más la frecuencia relativa acumulada anterior, que prácticamente no tengo, es 0.15. 0.25 más 0.15, 0.40. 0.35 más 0.40, 0.75.
punto 10 más punto 75, punto 85 y punto 15 más punto 85, 1. Algo importante también dice que el último dato de la frecuencia relativa acumulada debe ser igual a la unidad que representa el 100%. Pues bien, una vez obtenido la tabla de frecuencia para datos no agrupados, lo tenemos que representar. ¿Cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar a través de gráficas, que puede ser un histograma, puede ser a través de una ojiva, puede ser a través de un polígono de frecuencia o una gráfica circular o cualquier otro tipo de gráfica que nosotros quisiéramos de alguna manera representar, según sea el caso de nuestros datos o tema que tratar. Bien, para poder realizar esta exposición, pues nosotros citamos algunas referencias bibliográficas que aquí les comparto, que ustedes pueden consultar, y también algunas páginas virtuales que también ustedes pueden consultar. Pues de antemano no me queda más que decirle muchas gracias y hasta pronto.